Un asesinato policial es lo que denunció la señora de ayer, que le agarraron dos hermanos acusados de matar a un oficial de la policía y en reciprocidad macabra, la policía los apresó y mató a uno y el otro se quedó vivo porque se hizo el muerto. Pero en la ficha, en la lista estaba para ser finiquitado también. Estaba carta blanca, le llaman. Sí. Y yo creo que eso debe ser muy preocupante en lo diplomático, en lo institucional. Ahora que Aníbal de Castro, el embajador en Washington, dice que va a defender el nombre de la República, que está enlodado por denuncias de maltrato a los migrantes haitianos, creo, vuelvo y digo, que el gobierno debe tomar cartas en ese sentido. El sábado, hubo un incidente con Uvieres del cual hablamos ampliamente ayer. No hablábamos de si Uvieres tenía o no tenía la razón. No, claro que no. Nosotros no nos metemos en un expediente de esa categoría porque nosotros no sabemos cuál tiene la verdad. Exactamente. Un juez no lo ha determinado, pero hoy las autoridades, según publica el Nacional, mírenlo aquí, decretos apoyan desalojo de Uvieres. ¿Verdad? Hay un oficio que otorga a la fuerza pública el Cabildo de Santo Domingo Este para desalojar varias parcelas de Brisas del Este. Pero con esa retahíla de relacionadores públicos que tiene el gobierno, los cabildos y todo ente oficial, no fueron capaces de entender, tantos abogados auxiliares, asistentes, expertos o supuestamente expertos o autoproclamados expertos, no pudieron elaborar una documentación que contrarrestara la posición de Uvieres, aparte del incidente del sábado, que nunca debió producirse. Nunca debió producirse una situación como esa. Pero ahora lo que tiene que hacerse es aclarar posiciones y evitar que se reproduzcan los incidentes. Claro. Y este anuncio de Amnistía Internacional también le da en el nervio más sensible del gobierno, que son los derechos humanos. Estamos en una época en que no se puede matar gente, no se puede abusar de nadie. Hay campañas, ¿verdad?, desde Sudán hasta Somalia, denunciando las atrocidades. Ningún gobierno que mate personas tiene ningún porvenir en América, en el mundo de hoy. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, nosotros que asociamos este gobierno con la cabeza del Estado, que es hoy el presidente Leonel Fernández, que no es hombre de represión, pero podría caer en el dejar pasar y el dejar hacer. Tanto en el asunto de la corrupción como en el asunto de los derechos humanos. Es peligroso eso. Y terminaría enlodado por personas que no tienen escrúpulos, ni criterio, ni solidaridad moral, sino que se aprovechan de lo que hay, ¿verdad? Y eso no le conviene a Leonel, Claro. aunque Leonel se mantenga indiferente con eso. Pescan en río revuelto ante el desorden. Claro. Y eso no le conviene a la imagen del presidente Leonel Fernández, ni a la imagen del país a nivel internacional. Sí. Se supone que la República Dominicana vive en un estado, un régimen de
de derechos, donde deben respetarse. Un Estado que acaba de inaugurar una de las constituciones más modernas de América Latina. Exacto, donde se garantiza precisamente. Donde se escriben las cosas, pero no se cumplen. Sí, exacto, y además muy ampliamente criticado. Usted recuerda el viejo dicho español, se acepta pero no se cumple. No, ya tenemos un código procesal penal altamente criticado, don Silvio, pero que muy garantista a los derechos de las personas también, inclusive y de los imputados en mayor medida. Lo que estaban protestando algunos patriotas aquí es que le da demasiadas oportunidades a los acusados, de delitos. Sí. Lo que es lo que usted señala, don Silvio. No se puede permitir que los organismos de represión tomen la justicia por sus propias manos. Porque, ¿qué es lo que sucede con esto? Que entonces, en muchas ocasiones, don Silvio, van a pagar justos por pecadores. ¿Cuántas veces nosotros, ante la impotencia del auge de la criminalidad y de la delincuencia, no habremos pensado, no habremos dicho, caramba, a los delincuentes lo que hay que hacer es acabar con ellos, qué sé yo? Pero uno lo puede decir, pero en la práctica no puede funcionar así. ¿Por qué? Porque entonces caemos en un desorden, en un estado de desorden tal que no hay cabeza segura sobre hombros, entonces, no la habría. No habría. Entonces, ahora yo te quiero preguntar, me hago de la idea que te pregunto. ¿Cómo llega Amnistía Internacional a elaborar todo un expediente de violaciones de los derechos humanos? ¿Qué motivó a Amnistía Internacional a elaborar todo un dossier de violaciones en la República Dominicana, donde vivimos bajo el patrocinio del gobierno del doctor Leonel Fernández? Yo no supongo que sea, ¿verdad? No fueron los jefes de la policía. No, jamás. Bueno, recuerde que aquí hay varios... No fue el Ministerio de Interior y Policía. No, yo me imagino. Lo que ocurre es que en el mundo de hoy nadie está solo, Víctor. No. Y entonces, tú no sabes que aquí hay una ONG, aquí hay otra ONG. Esa es la situación. Y todas tienen que justificar su existencia. Claro. Y están observando. Patrocinan a los derechos humanos, patrocinan a los derechos naturales de las personas. Hay una serie de instituciones que están observando, recogen la información y se la transmiten a la Amnistía Internacional. La Amnistía lleva un récord, eso se computariza y en un momento dado empieza a dar un bando rojo. Aquí está pasando. Exactamente. En un año aquí se ha matado demasiada gente. Y sobre todo, sin justificación. Los famosos intercambios de disparos. Los famosos intercambios de disparos, los famosos rebelión contra la policía, los famosos enfrentamientos, y cuando pasamos raya, entonces tenemos un señor bojote de muerto. Así mismo es. Vamos a la pausa, señores, y volvemos. Se fue temprano la pausa. Pero tenía que hacerla. Atento. Esta mañana diversas organizaciones se manifestaron en contra de la aprobación del presupuesto nacional tal como lo mandó el presidente de la República, o la presidencia de la República. Y parecía que en el proceso de hoy todo estaba encaminado a que el presupuesto saldría aprobado por la Cámara de Diputados tal y como lo aprobó el Senado, y el Senado lo aprobó como lo mandó el presidente. Sin quitarle ni una coma, don Silvio. Y eso es
antidemocrático totalmente. El presidente no puede ser tan exacto para mandar el presupuesto como para que nadie pusiera la mano. Eso corresponde a épocas muy pasadas, ¿verdad? Felizmente superadas. Claro. pero todavía queda su espasmo, su rezago, ¿verdad? Por ejemplo, el desaire que le hicieron al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se había visto desde que Balaguer es gobierno. Nadie se lo había hecho, ni don Antonio, ni Jorge Blanco, ni Jacobo. Bueno, Balaguer ni siquiera pedían audiencia. Antenoche dejaron al rector en el aire. Iba a plantear sus necesidades. Necesita 672 millones de pesos para cerrar el año escolar, terminar la docencia, y no pudo ver al presidente después que lo invitaron y que le aceptaron una audiencia. La comunidad digna, o ¿cómo que se llama esto? La coalición por una educación digna. La coalición por una educación digna ni siquiera se acercaron, pero están ahí frente al Congreso. Ahí se quedarán. Sí, difícilmente. Nadie lo va a recibir. Nadie lo va a recibir. Así es que Sí. Sería la cual Patricia Gómez y Marco Adón, junto a otros que permanecían en vigilia desde anoche, exigían al hemiciclo la asignación de un 4% del Producto Interno Bruto al sector educación. Yo hablaba esta mañana con un banquero que tuve que ir a una diligencia, y desde luego uno siempre se deriva en política. Claro. Y me decía el banquero es que el gobierno en realidad no puede hacer esa asignación. Le digo yo, quizás no puede este año, pero debió poder los años anteriores. Exactamente. Y debió convencer a la sociedad para tener autoridad moral hoy de que ha hecho todos los esfuerzos posibles. Es verdad que ha mandado 15,000 estudiantes al exterior y eso es muy bueno. Ha patrocinado a otros que trabajan en el servicio diplomático y eso también es muy bueno. Y ha hecho liceos, escuelas, y eso es muy bueno, pero la ha hecho en la proporción que necesita la sociedad. Y ha hecho también, don Silvio, centros regionales universitarios. Muy bueno. Sí. No, y la UAS, ¿cómo usted va a expandir la UAS? Y no le va a dar el presupuesto que necesita. Porque eso es lo más Es cómico, eso es cómico. Es una incongruencia del gobierno. Total. Claro. Nagua, hacen un anuncio de lo que Sí. era la universidad en Nagua y lo que es Las ahora. instalaciones. Excelente. Pero no hay cuarto. Espérate. Santiago, excelente. Barahona. Excelente. Atomayor. Digo, Barahona excelente no, porque está goteando. Sí, tiene vicios de Tiene vicios de construcción. Uh-huh. ¿Verdad? San Juan de la Maguana, excelente. Y yo me pregunto, bro, ¿y entonces con qué va a funcionar el sistema? ¿Cómo diría Balaguer? Claro. Ahora, ¿cuál es el alimento del sistema? Y hablando de preguntarse, don Silvio, sería también bueno preguntarse, al momento de nuestros queridos y distinguidos legisladores crear las leyes, específicamente aquellas que tienen que ver con asignación de recursos a las diferentes instituciones, don Silvio, no hay en nuestro país... No, que te lo asigna. Exactamente, no hay en nuestro país un marco regulatorio para saber si el Estado va a contar con los recursos para poder cumplir con esa asignación, porque la ley de educación, don Silvio, es del 1997
y debió comenzar a aplicarse el año siguiente. Sí, 2 o 3 años después. Han pasado 10. 14 años y todavía ninguno de los gobiernos que han... Y lo mejor que agradecería el presidente Leonel Fernández es que nadie le hable de eso. Exactamente. Entonces, lo primero es la crítica, don Silvio, a la falta de planificación que empieza desde el mismo Congreso. Y segundo, yo podría entender, por ejemplo, hay dos asignaciones presupuestarias que yo no entiendo por qué el gobierno no termina de cumplirlas. Que es la de la educación y es la de los ayuntamientos, el 10%. ¿Por qué? Primero la educación, porque ya es un reclamo prácticamente de toda la sociedad. No es reclamo, no, es una necesidad. De toda, exactamente. Como decía un amigo mío hace 30 años, una necesidad sentida. Exacto. y en el otro caso, don Silvio, el de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque si los ayuntamientos tienen más recursos, manejan más recursos, claro, con la debida fiscalización. Más. No, por eso le estoy diciendo, con la debida fiscalización tanto de la Liga Municipal Dominicana como de la misma Cámara de Cuentas, se supone que le va a quitar presión al gobierno central porque va a resolver problemas que en estos momentos a lo mejor no puede hacer frente. ¿Por qué? Precisamente por la falta de recursos. Y que esa exigencia se refleja directamente en las autoridades del gobierno. Entonces, yo diría, caramba, ok, yo entendería, pero que son leyes ya que tienen un tiempo suficiente que las autoridades, los gobiernos, ya debieron haber tenido la debida planificación para que no estemos en esto ya a estas alturas en la República Dominicana. Sí, yo creo que debemos hablar ahora, Víctor, de las encuestas. De las encuestas. Porque esta mañana, creo que en hoy, Ana María Acevedo da una entrevista o hace una declaración que dice que Hipólito mantiene el 59% contra el 36%. Yo no creo en esos resultados. ¿Sí? Y yo creo en las encuestas. Y hay encuestas. otra versión del señor Francisco Javier García que dice que la encuesta de la semana pasada dio 46 Danilo, por ciento, y 42.2 Hipólito. Tenemos una guerra. Dos alegantes. ¿Verdad? ¿Cuál usted va a creer? Si me pusieran el número del teléfono, a lo mejor llamara a la gente y dijera lo que opina. Claro, sobre las encuestas. Sobre las encuestas. No me gusta mucho la llamada, pero hay llamadas importantes. Sí, en este caso sí. En un momento dado. ¿Cómo puede producirse en el mismo medio, en el mismo público, dos resultados tan disímiles? Francisco Javier García dio una explicación de la ausencia de Hipólito, de que Hipólito como una espuma, que después la espuma se va diluyendo y va quedando el líquido, sí, ¿verdad? Se va sentando. Se va sentando. Dice que Hipólito no hay ninguna razón para que un dominicano normal quiera que Hipólito volviera por el desastre que fue su gobierno. Si echáramos un vistazo para atrás, recuérdense que Alan García fue el presidente más perseguido por Fujimori después que terminó su mandato y tuvo que salir huyendo para Colombia, de Colombia a Venezuela, de Venezuela se vino para Europa y pasan 10 años. El hombre más temeroso que el carajo. Pero el hombre que fue así volvió a la presidencia. Y volvió a la presidencia. Y la inflación
de Alan García fue numéricamente enorme con respecto a la de Hipólito Mejía. Sí. No estoy diciendo, porque además, fuera de toda esta, aparte de esta consideración, hay que reconocer que nadie en este país daba como posible candidato con opción a la presidencia a Hipólito No, Mejía. claro que no. Hipólito era un muerto político. Sí. ¿Verdad? Por los problemas que precisamente que pasó. Bueno, porque nada casual, por la crisis de los bancos, exacto, por la al final de su inflación, gobierno, sí. por el precio que llegó la divisa. Pero a la gente se le olvidó eso, tal y como dice Francisco Javier. A la gente se le olvidó eso porque es más inmediata la crisis que uno tiene arriba. Sí, hay una... Que subió el plátano, que subió el arroz, que subió el aceite, que subió... Claro. Este es el gobierno más malo del mundo. Hay una percepción de corrupción incontenible y no es casual. No es casual. Real y efectivamente la gente entiende que hay funcionarios haciendo negocios particulares dentro del Estado. Claro. Y el gobierno no hace ningún esfuerzo por disuadir esa percepción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se queda. Y más vale un bueno conocido de un malo conocido que un bueno por conocer. Ese podría ser un razonamiento. Y yo creo que sería muy injusto para Danilo. Porque Danilo es un hombre que tiene condiciones muy superiores a Hipólito. Y sería un proceso muy progresista. Y se debe hacer todo el esfuerzo, todo el que está comprometido con las mejores causas del país. Danilo es una causa mejor. Y es injusto que tenga, si es verdad que tiene, esa situación de opinión pública. Yo quiero creer a Francisco Javier. Yo quiero no creer a Acevedo. A la señora Acevedo, pero los números están ahí. Sí. Y ahí tiene que venir Dios para decir Claro. quién es quién, ¿verdad? Bueno, las encuestas, don Silvio, sabemos siempre que son una medición de la opinión de las personas en un momento determinado. Siempre se dice que es un retrato de la realidad. Exacto, un retrato de la realidad de un momento determinado. Yo no creo que el ingeniero Hipólito Mejía le lleve un porcentaje tan alto al licenciado Danilo Medina en las preferencias del electorado. Yo más bien prefiero creer, y es lo que observo en la opinión pública, que las elecciones del 20 de mayo del próximo año sí van a ser bastante reñidas, y creo, a lo que he observado hasta ahora, que es muy posible un escenario de segunda vuelta, don Silvio. Pero considero todavía que el ingeniero Hipólito Mejía le lleva algunos puntos al licenciado Danilo Medina, pero que no... Si son algunos puntos, no le llevan nada. Pero no suficiente como para irse, como para irse en una primera vuelta. Y además, don Silvio, recuerda que ya lo hemos mencionado aquí, el licenciado Danilo Medina tiene a su favor que todavía no ha elegido a su candidato o candidata vicepresidencial, y esto podría ser un golpe de efecto que favorecería sus aspiraciones. Sí. Dice la encuesta de Ana María Acevedo, Claro. que la incorporación de la primera dama como candidata vicepresidencial solo agregaría 1.6% a Danilo. Tenemos una llamada, por favor. ¿Quién habla y de dónde? Sí, habla Servio Sena desde Los Ríos, provincia de Bauruco. Oh, eso es lejos. Adelante. No, no es tan lejos, Silvio, no es tan lejos. Estamos cerca. Cuando tú estés nevando. Déjeme. Adelante. No, mire, don Silvio, nosotros queremos participar en los comentarios atinados que ustedes están haciendo. Pues hable. Hable, adelante. ¿Usted sabe por qué es que... ¿Por qué es que la situación estamos así? ¿Y por qué Hipólito está en primer lugar? Porque en nuestra región hay muerte por inanición. Venga para que usted vea que hay Nunca he visto eso en este país.
Nunca ¿Usted en no lo mi ha vida he visto Pues yo le eso. voy a decir dónde. Mire, pues venga para acá que yo lo voy a llevar donde. Está bien, Para que usted vea personas muriéndose de el hambre, que no hay sábado, que comer. el sábado estaré ahí. Es por eso que Hipólito tiene esa preferencia. Ok, bueno. Bueno, gracias por su participación. Es su opinión. Pero no sé. honestamente le digo, mi querido coterráneo, que nunca en mi vida desde que yo estoy chiquito, ya eso hace rato, ¿verdad? Sí. Yo he oído decir que fulano de tal se murió de hambre, de inanición. Inanición es cuando la gente no consume ningún tipo de alimento, Claro. ni siquiera agua. Y eso es imposible. Porque una persona con agua, tomando agua, bueno, te veo la huelga de hambre. Sí. Lo único que toman es agua y duran a veces hasta un mes. Ahora, yo creo, don Silvio, que el amigo que llamó quiso exagerar una situación que tampoco se puede Extremar. sí, es extremar una realidad que tampoco se puede negar. Hay muchas personas en la República Dominicana que están pasando una situación muy difícil. No, Yo no digo que no, sí, que eso no sea cierto. Con esto no yo confirmo que sí, que es verdad. exacto. Con esto no Ahora, inanición es una palabra muy mayor. fuerte, exactamente. Ahora, con esto, don Silvio, tampoco podemos echarle toda la culpa al gobierno. Porque también La culpa que echa el Hipólito. no, porque también debemos dejar nosotros en la República Dominicana esa mala costumbre, si se quiere, de echarle la culpa de todos nuestros problemas a las autoridades de turno. Y eso realmente no es así. Es cierto, los gobiernos que hemos tenido se han descuidado en resolver muchísimos de los problemas fundamentales de la ciudadanía, pero no todo se lo podemos achacar directamente a los gobiernos, a las autoridades que nos estén gobernando en un momento determinado. Pero en Los Ríos, donde llamó el señor, que le agradezco la llamada, Sí. eso se resuelve hasta con un huevo de caimán. O la pesca ahora con la crecida del lago Y Enriquillo. además esa pesca que hay en el lago Sí. Enriquillo ahora es una cosa prodigiosa. Claro. Y ha salvado a todo ese litoral del lago. Están pescando, que se busque una NASA y resuelve el problema. Claro. Mira, antes de irnos a la pausa, quiero comentar una noticia muy agradable. Siempre las noticias las asocian a dificultades, pero esta es una muy agradable, porque Barack Obama designó a una señora dominicana como embajadora de Estados Unidos en Uruguay. ¿Oyeron? La señora se llama Yulisa Reynoso. Hay que destacar, don Silvio, la afinidad de Obama con los dominicanos. O la coincidencia. Él dice que él parece un dominicano. Sí, porque cuando Y fue, es verdad. no, y que cuando fue a Puerto Rico el que le preparó El sándwich. el sándwich era un dominicano. Le sale un dominicano por todas partes. Vamos a la pausa. Parece un dominicano, Obama. Ahí viene, don Silvio. El jefe de la policía, ¿no? Vamos a barrer la puerta. Dile que tengan aquí al jefe de la policía. Al jefe de la policía. Pero que espere, que nosotros lo vamos a pedir para que le hable. Esa es la policía, yo tengo que ir. Ya te tengo ocupado a mitad del programa. Aquí estamos. El jefe de la policía expresó con mucha euforia hoy su esperanza de que el problema del patrullaje quede resuelto con los 1.500 poliguardias que van a lanzar a la calle, ya que se está hablando de que esa cifra podría duplicarse para los días más activos de las Pascuas, de la Navidad, Que se aproxima ya, don Silvio. que ya estamos a 2 meses, ¿no? A la vuelta de la esquina, como A dice. la vuelta de la esquina. Ya tenemos que comenzar a hacer arbolitos y cosas. Entonces, me gustaría oírlo, que se oiga en la voz del mismo jefe de la policía en este video.
fortalecemos en los policías la concepción de qué buena prevención que tenemos que hacer, que es dar el servicio adecuado, que es evitar que los casos ocurran, que es saber identificar a los delincuentes cuando andan en las calles, perseguirlos y arrestarlos en las condiciones que sean a los delincuentes, pero arrestarlos. No importa lo que haya que hacer, es que se evite que ellos se puedan trasladar de un sitio a otro y cometer acciones delincuenciales de forma deliberada. Esa es la idea, don Silvio. No tienes a mi Sosa ahora. Bueno, el jefe de la policía cada día luce una tez más clara. Se la regaló Sam. Sí, la crema. Bueno, es muy importante, don Silvio, lo que dice el jefe de la policía con relación a la prevención del delito. Lamentablemente, no le preguntaron sobre la acusación de Los ganaderos. los ganaderos, en el sentido de que los oficiales de la policía son los patrones de los ladrones de ganado, Muy fuerte esa acusación. del abigeato. Y como este señor se identifica con su nombre y apellido, ¿verdad? Dice, ganaderos agrupados en la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, acusan a militares de dirigir las bandas de cuatreros y piden a las autoridades actuar en el caso. Eso es una denuncia muy fuerte, don Silvio. Los ganaderos hicieron un llamado público a las autoridades para que presten atención a las constantes denuncias en contra de las acciones de los cuatreros, que han dejado pérdida de más de 1.500 millones de pesos en los últimos años. Yo no sé si será tanto, pero son muchos. Sí. Es que una vaca lechera vale unos cuartos, don Silvio. Sí. Los ganaderos afirman conocer a los responsables de dirigir estas bandas, entre los que incluyen a militares, pero no revelaron los nombres ni sus rangos. Eso es la parte floja de la denuncia. Claro, porque esa denuncia que la asociación de productores de leche hace a los medios de comunicación debe ir acompañada de una denuncia con nombres y apellidos ante las autoridades del Ministerio Público, las autoridades correspondientes. Y más si ellos dicen, don Silvio, que saben quiénes son los que patrocinan ese tipo de acciones delictivas. Pero que eso es muy fácil de saber. Ellos dicen que saben. Entonces, si ellos saben, no debe, este problema, esta problemática. En Neiva, en una ocasión, había un capitán apellido Infante, creo que era. Y ese hombre se le robó las vacas, todas las vacas, en Batey 2, en Batey 3, a un ganadero. Todas, no fue que le quedó un becerrito de una becerra, se lo llevó todo, poco a poco. De ahí salía la carne del comedor de los militares de la fortaleza de la quinta compañía del ejército asentada en Neiva, y salía, y ese hombre cada 3 o 4 noches iba a buscar su ganado a su casa. Claro, porque tenía que ser la casa de él. Eso fue en los aciagos tiempos de Balaguer en la lucha antitrujillista. O antibalaguerista con ribetes trujillistas. Dice este señor, ¿verdad? Le voy a decir el nombre dentro de un momento. Eric Rivero. Ese Eric Rivero dijo que no pasa un día sin que en todas las regiones del país se reporte el descuartizamiento o robo de al menos 40 cabezas de ganado, generalmente constituido por vacas productivas, lo que agudiza al extremo las pérdidas de los productores grandes, medianos y pequeños. Eso es una monstruosidad. Paso inmediato. Una comisión de alto nivel militar tiene que viajar por todas las regiones ganaderas, que son todas, entrevistarse en privado,
sin que ahí esté siquiera ni el gobernador de la provincia, ni el senador, ni los diputados, militares y ganaderos, Exacto. para que ofrezcan a esa comisión de alto nivel de la policía y hasta de las Fuerzas Armadas una comisión integrada, le ofrezcan en privado las denuncias que tienen. Exactamente. Debe imponerse un patrullaje o una observación. Vamos a ver lo que dice. Dale alto a ese video, por favor. El video de Eric Rivero. Sí, ¿Verdad? claro. Y hacer entonces una labor más de inteligencia que de patrullaje. Para también eliminar. De manera impune, posiblemente asociadas a gente con poder o influencia en los distintos niveles, y con la culposa indiferencia de las instituciones estatales llamadas a proteger al sector ganadero, las bandas de cuatreros han causado miles de millones de pesos en pérdidas, con el robo de ganado lechero o de carne, o su descuartizamiento en las mismas fincas. No pasa un día sin que desde todas las regiones del país se reporte el descuartizamiento o robo de al menos 40 cabezas de ganado. Mírenlo ahí. Al menos, bueno, estamos leyendo la declaración de él. Sí. Aunque en las declaraciones de don Silvio, él dice que él habla de más bien de la indiferencia de las autoridades que están supuestas a hacer frente a este tipo de delitos. Pero eso no se puede, eso hay que No, claro. Pero no señala directamente que haya militares involucrados en la nota, sí. Digo, en lo que él decía. En la nota lo dice. Sí, en la nota lo dice. Tú dices que no lo dijo en la declaración. En la declaración, sí. Él sí se queja de la indiferencia, que no se justifica. Y bajo aquí ningún tenemos el palo de hoy. la DNCD. Sí. La DNCD todos los días da un palo. Y ahora son oficiales adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, así como miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESA, son investigados con relación al hijo de 50 kilos de cocaína detectados anoche y cuyo responsable escapó. Preso todo el mundo. ¿Escapo o escapó? Escapó. El capo escapó. El capo. Se trata de la droga encontrada en 2 maletas marca Benetton, moradas, etiquetada con el número 051611, y la otra marca Samsonite, negra, etiquetada con el número 051613, a nombre del señor Claudio Moriandi, quien viajaría en el vuelo número AF3563 de la aerolínea Air France con destino a París, Francia. Habría que preguntarse nuevamente, don Silvio, por dónde está entrando la droga a la República Dominicana. Ya te lo dije ayer. Porque ya sabemos que el presidente de la DNCD ha dicho en muchas ocasiones Si que las trazas de drogas... Si el mercado se mantiene estático, ¿verdad? Inflexible, y la oferta se mantiene baja, flexible, los precios tienen que subir. Esa es una ley básica de la economía. Se van a disparar. Del mercadeo. Vamos a la pausa y volvemos. El expresidente de España, Felipe González, dice que Latinoamérica ve con cierto disfrute
Ah, tú decías que yo, y ahora tú. La crisis de la Unión Europea. González, dice aquí, se hizo eco de la impresión que hay en Latinoamérica de una coyuntura en la Unión Europea y en Estados Unidos durante su intervención ante la tercera conferencia internacional Progreso Global, organizada por la Fundación Ideas, vinculada al gobernante Partido Socialista Obrero Español. Lo ven con un cierto disfrute. Se ríe. Dice que nos reímos. Los maestritos que nos han dado lecciones en los años 80 sobre la crisis de la deuda, ahora no saben qué hacer con la crisis de su deuda. Y es verdad, don Silvio. Pero yo más que verlo con cierto disfrute, yo lo que estoy es un poco temeroso. Y dice Felipe que Europa, que los latinoamericanos se preocupan y se preguntan que por qué Europa no le pide consejos a los latinoamericanos. Recuerde que nosotros somos el nuevo mundo, que ellos son el viejo mundo. Sí, pero fracasaron. Han fracasado, sí. La crisis de nosotros fue una crisis de niños al lado de lo que está pasando en Europa. Así mismo es. El gobierno proyecta obtener préstamos externos e internos por 41.291.9 millones en el 2012. Se va a despedir Lionel pidiendo una cuarta. Más de $1.000 millones. Sí. Un poquito más de $1.000 millones. Sí. Dice que los necesita para cubrir erogaciones por concepto de amortización de la deuda pública, así como para solventar los gastos originados en el subsidio al sector eléctrico. En términos proporcionales, el monto señalado representa el 9.6% del presupuesto general y un 1.7% del PIB estimado para el próximo año. Hay gente que propugna porque se elimine el subsidio a la energía eléctrica. Que volvamos a los días de 12 horas de servicio eléctrico y que se nivele las finanzas públicas. Porque lo que no se va en obra se va en suspiro. Así. Y no es una propuesta tan descabellada, ¿no? Sí. Bueno, eso lo hicieron los cubanos. Exactamente. 4 horas de apagón de 8 a 12 del día en todo el país. Exactamente. Y allá no compran plantas. Y en esa época no se existían las celdas fotovoltaicas. Y entonces resistieron. Pero nosotros el petróleo y fiado. Claro. O una buena parte fiado. Sí. Don Lionel va a tener que hilar fino, ¿verdad? Para poder dejar las cuentas de su gobierno en orden. Y es ético, es necesario, es moral que las deje en orden porque él ha gobernado ya 8 años corridos y tiene 4 anteriores. Es decir, es un periodo de 12 años, que es muchos años para que un hombre dirija un país. Eso. Quería destacar también, don Silvio, pasando a otra información, que en los Estados Unidos una adolescente fue condenada a cadena perpetua por el asesinato, por el asesinato de un menor en el estado de la Florida. Y señalar, don Silvio, que en este caso también hubo la intervención de la tecnología, porque la víctima se le llamó a través de mensajes de textos en los teléfonos celulares. Una muchachita que le engañaron. Sí, una muchachita que fue engañada a un lugar y ahí le esperaban cuatro personas, y no solamente la mataron, don Silvio, sino que quemaron el cadáver.
Y lo descuartizaron. y lo descuartizaron. La adolescente condenada a cadena perpetua fue ¿A qué motorizó? Charlie K. Ellie, de 19 años, don Silvio. No, no está bien. Esa nació para perderse en el camino. Claro. Y en otra nota, don Silvio, también aquí, una nota un poco económica, retornando al tema económico, es que nos enteramos que, según la BBC de Londres, que el presidente del banco más grande del mundo, Jiang King, es el que menos cobra de todos los Banqueros del mundo. de todos los presidentes de esos grandes bancos a nivel mundial. Eso es una buena lección para los de aquí. Claro, por eso lo estoy señalando. Cobra $150,000 al año. Son unos 5 millones de pesos. unos 5.700.000 pesos, 475.000 pesos mensuales. Eso cobra cualquier funcionario aquí, don Silvio. De segunda. De segundo. O sea, tenemos una buena lección con este señor Jiang King. ¿De dónde es? Ese es el presidente del Banco de China. Ah, bueno, pues tú estás hablando de... Claro. Y recibe mucho menos que los presidentes de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Y vive como con todo el glamour. Claro. Y señalar, don Silvio, que él aceptó el año pasado una reducción de su sueldo, que ganó $240,000 en el 2008. Y aceptó una reducción de su sueldo. Sin embargo, el de JP Morgan, ¿cuánto gana? El de JP Morgan Chase, $20,700,000 al año. Lo único Pero- que podría decir de aquí es ya zarao. ¿Qué va a hacer con tanto cuarto? No, y decir, don Silvio, que a mí me gustaría que la República Dominicana, tanto los funcionarios, bueno, los presidentes de los bancos privados, ya eso es otra cosa, pero los funcionarios públicos me gustaría que imiten más al señor Jiang King y no a los presidentes de los bancos, de los principales bancos de los Estados Unidos. Ni de Inglaterra. Exactamente. Muchas gracias, amigos televidentes. Víctor Erasmo y Silvio Erasmo Peña. Le damos las gracias por estar con nosotros. Será mañana a las 5 cuando estaremos nuevamente.